Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Para nosotros es un placer que nos acompañen en un nuevo encuentro online con la cultura financiera, en donde hablamos de los temas que a ustedes les interesan para mejorar sus rendimientos, para mejorar sus resultados en los mercados, y para eso estamos aquí. Recuerden que semana a semana les ofrecemos el mejor contenido para que ustedes puedan crecer en la cultura financiera, y que también estamos para ustedes en caso de cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario. Fíjense que allá en la pantalla tienen la web del instituto, el home del Instituto Español de la Bolsa. Allí ven al lado izquierdo un cuadrito verde en donde dice: si tienes preguntas, comunícate en vivo con el Instituto Español de la Bolsa. Denle clic allí y van a entrar en el chat en vivo personal de ustedes con el Instituto Español de la Bolsa. Cualquier duda, comentario, pregunta, lo que necesiten, allí estamos para ustedes. Ya sea de temas de trading, ya estemos hablando de servicios, estemos hablando de consultas, lo que necesiten, estamos para ustedes por allí. Así que clic allí y estaremos atendiendo. Pero bueno, ya estamos muy cerca de terminar el año, estamos muy cerca de ponerle punto final a este 2022 y empezar ya un 2023 que esperemos empecemos con el mejor pie, no solamente en la parte de la salud, de la familia, de las relaciones, sino también en las estrategias y metas financieras. Y por eso el día de hoy decidimos dedicarle este encuentro a, de alguna manera, relatar lo que serían las 3 estrategias con MAC para triplicar las ganancias en ese primer mes del año, el primer mes del 2023, en donde ustedes pueden aumentar sus ganancias y mejorar los resultados si siguen los consejos de los expertos como Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, que nos dedicará una hora de su tiempo para conversar sobre este tema. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ti también, Leonor, precisamente por esta invitación el día de hoy. Estamos acá una semana más, un día más con todos ustedes aprendiendo, mejorando como traders, mejorando precisamente nuestra operativa. Y así es, el día de hoy estaremos hablando de un indicador muy importante, un indicador que precisamente yo sé que les encanta a todos, que hace parte de muchas estrategias que se utilizan el día de hoy. Así que estaremos obviamente revisándolo. Vamos a estar también viendo estrategias que nos ayuden utilizando este indicador. Vamos a hablar obviamente de estrategias un poquito básicas, un poquito intermedias y obviamente un poquito más como avanzada. Cabe resaltar, y algo que siempre hablo y que siempre digo cuando estamos hablando de un indicador, es que los indicadores por sí solos no hacen parte, digamos, como una estrategia única. Ustedes tienen que tener en cuenta que la mayoría de veces lo que hacemos es buscar una combinación entre distintos indicadores para así poder tener una mayor fiabilidad en los datos, una mayor fiabilidad al momento de la toma de decisiones. Sin embargo, el día de hoy, pues obviamente veremos ciertos indicadores que se ajusten de pronto de una mejor manera a este indicador como lo es el MACD, el indicador que es muy importante. Inicialmente, pues vamos a hablar un poquito sobre qué es el MACD. Yo sé que anteriormente ya habíamos hablado un poquito sobre este indicador de una manera un poco más teórica. Sin embargo, pues entendiendo que pueden estar acá personas nuevas, pues hablaremos un poquito de qué es el indicador, de qué es lo que mide, cómo es que se lee, qué es importante, y pasaremos obviamente a la parte ya práctica en donde estaremos viendo las posibles estrategias que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Además de esto, también cabe resaltar que no con esto esperamos o espero que ustedes cambien la estrategia que en la que venían operando por una de estas. No, lo que yo espero es que ustedes el día de hoy, si es que les gusta, por ejemplo, dicen como, oye, de pronto esa combinación de indicadores yo no la había visto, no la conocía y me parece que se puede ajustar lo que yo utilizo el día de hoy. Lo que hagan es complementar su estrategia con el conocimiento que ustedes tendrán el día de hoy. Es algo muy importante. ¿Listo? Porque pues no se trata, y es algo que ya hemos hablado muchas veces, no se trata de estar saltando de estrategia en estrategia, no se trata de hoy utilizo esto, mañana entonces utilizo lo otro,
¿por qué no? Se trata precisamente que si tú ya tienes una estrategia con la que has venido trabajando, has venido probándola, has venido de pronto operando con esa estrategia un par de días, meses o lo que sea, pues continúes y que las cosas nuevas que estás aprendiendo las utilices más bien para complementar a esa estrategia y capaz irla perfeccionando a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar y vamos a empezar por precisamente qué es el indicador MACD en trading. ¿Qué es lo que es esto? Para los que no saben, pues ustedes vienen acá en la parte de indicadores, en la plataforma precisamente estamos utilizando acá TradingView, que es una de las plataformas que utilizamos mucho para el tema del análisis como tal, para que ustedes, obviamente, yo sé que todos la conocen. Entonces, aquí en la parte inferior tenemos a nuestro indicador el día de hoy, que es este MACD. ¿Listo? Entonces, el MACD o MACD precisamente son las siglas de Moving Average Convergence Divergence, ¿ok? Que es convergencia, divergencia de medias móviles en español. Es un oscilador realmente que lo que hace es como seguir la tendencia del mercado, que señala cuál es la que domina el mercado y si se está fortaleciendo o debilitando. ¿Listo? Los traders realmente lo utilizan para confirmar quién tiene el control del mercado y para poder localizar puntos de entrada y salida de las operaciones. De hecho, pues está formado por dos líneas, precisamente la del MACD y la de la señal. La primera nos muestra precisamente el resultado de restar dos medias móviles exponenciales, que generalmente son la 26 y la 12, o la 14 y la 28 como tal. Y la segunda es una media móvil exponencial, habitualmente de 9 periodos. Ambas oscilan sobre un eje cero, dando lugar a, obviamente, valores positivos o también negativos. ¿Ok? Disculpen un momento. Perfecto, listo. Ya. Entonces, como les venía diciendo precisamente, bueno, cuando por ejemplo la línea del MACD está por encima de la señal, cuando por ejemplo lo que es la línea azul está por encima de la naranja, pues sencillamente el sentimiento general del mercado es alcista. Significa que estamos precisamente en un mercado alcista, ¿ok? Si la señal es la que precisamente está por encima, o sea, si la línea naranja está por encima de la línea azul, como es este el caso de acá, ¿ok? Como es este el caso de acá, pues el mercado estará con un sentimiento bajista. Lo habitual es que precisamente ambas se muevan digamos, de una forma paralela, manteniendo una pequeña distancia entre ellas. Si ustedes se dan cuenta, y vamos a mirar aquí el indicador, va a tener aquí el indicador, pues digamos, como ampliado, sin importar lo que está pasando en el mercado en este momento, se dan cuenta que las líneas, ambas líneas se mueven, digamos, como de una manera paralela, como que se están moviendo precisamente de igual manera. Si se dan cuenta, cuando sube, pues ambas suben, cuando bajan, ambas bajan, se mueven, digamos, por igual. Sin embargo, hay momentos donde una está por encima de la otra, mostrándonos el sentimiento del mercado o mostrándonos lo que precisamente la dirección o la tendencia que está en este momento. Adicionalmente, pues es posible representar un gráfico de barras verticales, como son este de acá, denominado precisamente como histograma del MACD. Al igual que las líneas, puede aparecer sobre el eje cero, mostrando valores ya sea positivos o por debajo con valores negativos. Si son valores positivos, los tendremos en este caso de color verde, y si son datos negativos, entre comillas, serían de color rojo. ¿Ok? Los primeros obviamente nos indican un mercado alcista y los segundos nos indicarán un mercado bajista. Cuando vemos acá el volumen en verde, estaremos hablando de posiblemente un mercado alcista, y cuando estemos acá viendo este volumen rojo, pues estaremos hablando de un mercado posiblemente bajista. Bueno, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula precisamente este MACD? Pues a grandes rasgos, este indicador se forma trazando, de hecho, una línea que corresponde a la diferencia entre dos medias móviles y calculando una media móvil de esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la línea del MACD pues realmente es como la media móvil exponencial rápida, que puede ser de 12 o 14 periodos, como lo hemos visto. En este caso, pues es de 12. Eh, Menos la media móvil exponencial lenta, que sería de 26 o 28 periodos. En este caso, tenemos una 12
y una de 26 periodos, que son las dos que se están restando en este momento. La señal, o sea, la línea naranja, ¿qué puede ser la línea naranja? Pues realmente es una media móvil exponencial de la línea del MACD, que en este caso es una línea media móvil precisamente 9. Y el histograma es igual a la línea del MACD menos la línea de la señal y se saca como este periodo como tal. Ahora, tranquilos, si les parece complicado, pues no se preocupen. O sea, no tienen por qué preocuparse lo más mínimo porque pues realmente ustedes no van a tener que calcularlo por ustedes. De hecho, pues casi todas las plataformas de trading en Forex de hoy en día, pues ya lo hacen automáticamente. Lo único que ustedes necesitan es elegir el indicador MACD de una lista y agregarlo pues al gráfico que estén utilizando. O sea, si ustedes, por ejemplo, están acá en TradingView, pues ya les acabo de mostrar cómo es venir acá a indicadores, buscar MACD y agregarlo y esto ya se los calcula automáticamente. Es más, si ustedes quieren y son de las personas que de pronto analizan y operan directamente en MetaTrader, ya sea 4 o 5, ellos también tienen ahí ya el MACD para que ustedes puedan agregarlo desde la lista de indicadores y automáticamente se hace el cálculo de esto. Entonces no se tienen por qué preocupar. Respecto al histograma, que creo que se me borró el MACD. Bueno, tenemos a dos. Respecto al histograma, que son estas barritas de acá, pues el histograma del MACD pues muestra la separación entre ambas líneas de una manera un poco más clara. Está formado por barras verticales que nacen de hecho desde el eje cero, como ustedes se pueden dar cuenta en este punto. Si la línea del MACD está por encima de la señal, el histograma se mantiene en valores positivos, en valores en este caso en verde. En un caso contrario, pues vamos a ver de pronto un poco de valores negativos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en el momento que digamos la línea del MACD, la azul, me cruza la línea naranja, que es la de la señal, que es precisamente esta, encontramos valores positivos. Dense cuenta, cuando empezamos a bien acá, pum, me cruzan este punto y aquí ya empezó a ver valores positivos. Pero asimismo, cuando de pronto la línea del MACD, la azul, me cruza la línea de la señal, que es la naranja, hacia abajo, como este el caso, pues ya vamos a tener acá valores negativos o valores, digamos, como de un mercado posiblemente bajista. Los valores positivos, como les digo, pues indican que los compradores tienen más fuerza y que el mercado, de hecho, es alcista. Valores negativos muestran que el mercado está dominado por los vendedores y que este puede ser bajista. Las barras son, digamos, como del mismo tamaño cuando ambas líneas se mantienen paralelas. Me explico. Entonces, por ejemplo, cuando están, digamos, paralelamente las dos líneas, podemos encontrar barras, de hecho, pues del mismo tamaño, barras que nos están oscilando como lo podemos observar en este caso. Barras, digamos, crecientes, lo que hacen es indicarme que el MACD se está separando de la señal cuando empezó a ver que, digamos, hay un crecimiento, cuando veo que se está precisamente ampliando, lo que me está indicando es que esta línea, la del MACD, la azul, se está separando de la naranja, ¿ok? Y barras decrecientes avisan que el MACD pues está ya acercando a la señal. Entonces, cuando yo veo precisamente ese tema de que empieza a ir una disminución, cuando empiezan a decrecer, lo que me está indicando es que precisamente el MACD, o sea, la línea azul, se me está acercando a la señal, se me está acercando precisamente a un posible rompimiento. ¿Ok? ¿Entendidos hasta acá? Yo sé que sí. De hecho, pues en algunas plataformas el histograma pues es opcional y no se muestra por defecto, entonces tendrán ustedes que habilitarlo en la configuración de hecho el indicador. Aquí en Present Trending View ya aparece de esta manera, pero por ejemplo les puede llegar a aparecer en algún momento no de una manera como histograma. Déjenme ver por acá que esto estaba no puede aparecer no de esta manera, sino de pronto les puede aparecer como en línea o les puede aparecer de alguna otra manera, pues yo lo tengo por configuración como por defecto. Si no les aparece el histograma, ustedes tienen que ya agregarlo desde la configuración. Listo, es importante. Como se pueden dar cuenta, pues esto significa precisamente la EMA rápida, que es la 12, y la EMA lenta sería la 26. La resta estas dos me dan la línea del MACD. Aquí podemos encontrar que es una media móvil exponencial 9, la que es precisamente la señal, que sería la naranja, ¿ok? Aquí podemos encontrar también pues el color de las líneas. Ustedes saben que yo les he dicho ya anteriormente que el color de hecho es algo más psicológico.
En este caso, pues por configuración viene la línea del MACD azul y la línea de la señal naranja. Y asimismo, pues el histograma, pues se pueden dar cuenta que cuando estamos en un mercado creciente, o sea, hacia arriba, pues vemos color verde, y cuando de pronto ya está como empezando a crecer o cuando vemos de pronto una posible caída o un acercamiento del histograma, perdón, del MACD a la línea de la señal, pues las barras se van a poner un poquito más como claritas en este caso. Entonces, eso también ustedes pueden revisarlo. ¿Cómo podemos utilizar el MACD? Bueno, pues para empezar a utilizar este indicador de trading, pues primero que todo tenemos que agregarlo al gráfico de precios que estemos analizando. Después, obviamente, nos vamos a ayudar de las lecturas para poder interpretar lo que está ocurriendo en el mercado. Una vez ya lo hemos agregado, pues vamos a leerlo. Y ustedes se preguntarán, listo, perfecto, ya lo tengo agregado, pero entonces ahora, ¿cómo lo voy a leer? Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver. Y aquí quiero que todos pongan mucha atención porque les voy a escribir aquí al lado, digamos como unos tips de lectura del MACD. Vamos a poner acá en la parte de texto. Ustedes saben que a mí me gusta ser un poco como didáctico de esta manera. Vamos a colocar acá, leyendo el MACD. ¿Listo? Entonces, al analizar el indicador de MACD, pues es posible encontrar distintas lecturas como son las siguientes. Vamos a primero ver esta. Tendencia alcista. No sé si colocarles acá de una vez como la definición o solo colocarles como el título para tampoco llenarlos acá de tanto texto. Para colocarles solo el título y les hago la explicación. Vamos a encontrar, por ejemplo, una posible tendencia alcista, algo que nosotros conocemos como bullish, ¿ok? La línea MACD, o sea, la línea azul, está por encima de la línea naranja. La línea MACD, la línea azul, se encuentra por encima de la señal, que es la línea naranja. En el histograma, ustedes van a ver a su vez que las barras están sobre el nivel cero. O sea, significa que las barras en este caso estarían en verde, estarían por encima del nivel cero. Esto indica que los compradores son la fuerza dominante en el mercado y confirma que la tendencia alcista marcada por el precio, digamos que goza de una buena salud, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven este tipo de cosas, cuando ustedes ven, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver que la línea MACD está por encima de la línea naranja y además de eso está acompañada de un volumen positivo. Y en efecto, pues el mercado pues viene subiendo. En este caso de acá, también la línea azul me cruza la línea naranja hacia arriba, está por encima de la línea naranja, vemos un volumen positivo, un volumen arriba y nos indica que precisamente el mercado está siendo alcista. ¿Ok? Dense cuenta. Vamos a mirar hacia atrás. Otro ejemplo. Acá, por ejemplo, la línea azul me cruza la línea naranja por encima, tengo volumen positivo, tengo una tendencia alcista. Segunda tipo de lectura o segunda lectura que podemos encontrar en el MACD. Tendencia bajista. ¿Qué creen ustedes que pasará con la tendencia bajista? ¿Cómo creen que se leerá esto? Pues es muy sencillo, pues la línea del MACD estará por debajo de la señal. También se ve en el histograma cuando las barras están por debajo del eje cero, o sea, vamos a ver un volumen, digámoslo así, negativo o en rojo. Si el precio está mostrando una tendencia bajista, pues el indicador lo que hace es ratificarte esta información. ¿Listo? Veamos acá. Encontramos precisamente la línea azul, la del MACD está por debajo de la señal, encontramos un volumen negativo, un volumen en rojo, y en el mercado pues encontramos que viene una tendencia claramente bajista. ¿Ok? Por acá, tendencia bajista, totalmente bajista. Vemos un MACD por debajo de la señal y un volumen obviamente por debajo del eje cero. Más hacia atrás, no sé, en cualquier punto. Veamos este punto de acá. Tendencia bajista, MACD por debajo de la señal y un volumen totalmente negativo. O bueno, no negativo, sino por debajo del eje cero. Bueno, sí, negativo, porque pues si ustedes ponen el mouse acá, aquí está el eje cero marcado, como una línea grisecita. Yo coloco el mouse aquí, se dan cuenta que aquí el valor es menos 0.000, entonces obviamente sí es un valor negativo. ¿Listo? También podemos ver una lectura como lo es un cambio de tendencia de alcista a bajista.
Si, por ejemplo, la línea MACD me cruza la señal hacia abajo, pues la tendencia alcista podría terminar y el precio podría empezar a bajar. Entonces, en este cruce pueden tomarse como, digamos, un aviso para poder entrar en el mercado en corto, para así poder cerrar posiciones largas. Si de pronto no conoces el contexto de entrar en posiciones en corto, cerrar posiciones largas, recuerden que cuando nosotros hablamos de compras, hablamos de precisamente entrar en largo. No me refiero al plazo, no es largo plazo, corto plazo, no. Cuando nosotros hablamos de entrar en operaciones en corto, es ventas. Cuando hablamos de entrar en operaciones en largo, hablamos en compras. Entonces, si yo encuentro un cruce de mi línea del MACD hacia abajo, un cruce hacia abajo de la señal, esto puede ser un indicador o una posible, digamos, como un posible punto en el cual yo puedo encontrar, puedo deducir que viene un cambio de tendencia, ahora va a ser, digamos, como bajista, y podría buscar precisamente operaciones en corto, o sea, operaciones en venta, y así, si yo tuviese operaciones en largo, o sea, en compra, cerrarlas. ¿Ok? Entonces, ya sea que, por ejemplo, te sirva como eh, ayuda para entrar en una operación o como para ayuda a entender que posiblemente la subida que con la que estabas aprovechando tus compras puede que ya te finalice, entonces ya puedes ir cerrando esas operaciones a nivel manual o pues si ya tienes un take profit ahí pues configurado, pues estará bien. Cuarto, pues asimismo vamos a poder encontrar un cambio de tendencia de bajista a alcista. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues cuando la línea del MACD me cruza la señal hacia arriba, pues la tendencia bajista en curso pues podría finalizar y así dar lugar, digamos, como a una nueva tendencia alcista. Pues muchos traders, de hecho, de Forex usan digamos, como este evento, por decirlo así, para poder, digamos, entrar en compras en el mercado o para también poder cerrar operaciones en venta. ¿Ok? Entonces yo veo ese cruce hacia arriba, lo que me quiere indicar es que posiblemente ya el mercado pues está cumpliendo como con ese, eh, esa tendencia y lo que está buscando es precisamente ya eh, terminar esa tendencia bajista con la que venía y así poder empezar una nueva tendencia al alza. Entonces muchos traders lo que hacen es precisamente usar este tipo de situaciones para poder decir como, ok, perfecto, encontramos un nuevo cruce del MACD a la señal hacia arriba. Por ejemplo, este caso de acá. Veámoslo aquí. No encuentro el mouse ahora. Ya. Este caso de acá. Vamos a encerrarlo aquí en un círculo. Aquí. Bueno, perfecto. Aquí podríamos, digamos, como buscar una posible compra. Y en efecto, pues, si te das cuenta, pues el precio empezó a subir. ¿Y cuándo yo cerraría? Cuando, por ejemplo, pues ya veo un cruce de la línea del MACD hacia abajo. Posiblemente pudo haber sido por esta zona de acá, debido a que encontramos una zona. Digamos que si no lo hiciste acá, en este punto de aquí, ya ahora un poco más seguro, como tal, y aquí hubiésemos buscado cerrar nuestras operaciones de compra. Entonces entré acá cuando hubo el cruce, cerré acá cuando hubo un nuevo cruce. Eso es lo que se hace. Ahora, imaginándote que yo tuvieras una venta desde otro punto de aquí, en este punto, cuando tú haces ese cruce hacia arriba, lo que vas a hacer es cerrar esas ventas. Exactamente igual. ¿Ok? Resulta que en el MACD también tenemos algo que ya hemos hablado y también tenemos una lectura de esto, y es precios en zona de sobrecompra. Ya eso lo hemos hablado anteriormente y usted el concepto de sobrecompra y sobreventa, ya lo conocen. Entonces, digamos que un activo está sobrecomprado cuando la fuerza compradora, de hecho, ha sido anormalmente alta durante un periodo de tiempo. El interés, digamos que podría desvanecerse de un momento a otro y la tendencia alcista, pues en curso, puede cambiar, de hecho, una tendencia totalmente bajista. El indicador, digamos, que utilizamos acá, que es el MACD, pues de hecho lo muestra cuando las barras del histograma están sobre cero y son cada vez más largas. También cuando, por ejemplo, la línea del MACD está por encima de la señal y se separa de forma brusca en lugar de continuar, digamos, como en paralelo, ¿sí? Puede esto utilizarse precisamente como una señal de entrada para posibles ventas o para, por ejemplo, también cerrar compras que tú tengas en este punto. ¿Listo? Entonces,
Como por ejemplo, ¿cuál? Esto de acá. Ustedes se pueden dar cuenta que precisamente aquí hubo una separación exagerada de este tema. O por ejemplo, anteriormente cuando veíamos este tema de acá, si ustedes se dan cuenta, normalmente las barras tienen como un límite superior y un límite inferior. Si yo cruzo esta lineecita de acá y esta de acá, pues me puedo dar cuenta que normalmente las barras en verde llegan hasta este punto y piensan regresarse, igual que aquí las rojas, llegan hasta este punto y llegan a regresarse, pero cuando tenemos movimientos bruscos, como por ejemplo, perdón, ya, perdón, como esto de acá, que fue un momento hiper mega brusco, líneas que se salen de lo normal. Se dan cuenta, aquí está lo normal, se salen mucho de lo normal y encontramos que ya listo, precisamente la línea del MACD se separa enormemente de esta otra línea. Podemos precisamente encontrar zonas, o lo que nosotros hablamos es precisamente una zona de sobrecompra. Eso no es, digamos, como algo atípico dentro del mercado. También, ¿qué podemos encontrar? Obviamente, los precios en zona de sobreventa. Entonces, cuando el mercado pues ha estado sometido a una fuerte presión vendedora, pues se dice que está obviamente en sobreventa, se dice que está sobrevendido, ¿listo? Es posible que la tendencia bajista en curso pueda detenerse y que el precio empiece nuevamente a subir. El histograma pues de hecho el MACD pues nos va a mostrar barras con valores por debajo de cero y su tamaño pues obviamente cada vez va a ser mayor. De hecho puede verse en las líneas cuando precisamente la del MACD está por debajo de la señal y se empieza a separar cada vez más de esta en vez de mantenerse paralela. Adivinen qué, obviamente pues esto podría ser una muy buena señal para poder entrar precisamente en compras o para poder cerrar ya sea pues las ventas que tengamos abiertas, ¿ok? Entonces exactamente igual, cuando, por ejemplo, encontramos ya que existen barras que empiezan a crecer, a crecer, a crecer y se salen de pronto un poquito como de lo normal que veníamos trabajando, pues puede ser, digamos, como una posible señal, una posible entrada de que el precio puede ya detener ese bajón para poder empezar a subir. ¿Ok? Uy, perdón, se me borró esto. Voy a borrar solo estas dos líneas de acá. Y por último, este es un indicador que sirve mucho, pero mucho para encontrar divergencias. ¿Ok? Entonces, recuerden que entonces ya hablamos en algún momento sobre las divergencias, que es un error, entre comillas, de información entre el indicador y el precio o el mercado. Entonces, normalmente, pues estos indicadores, estos osciladores, lo que hacen es seguir al mercado. Entonces, si encontramos, digamos, como subidas y bajones de precio, en el indicador vamos a encontrar esas subidas y bajadas de precio. Pero puede suceder que, por ejemplo, encontremos en el mercado no sé, un máximo y después un alto más alto, y en el indicador vamos a ver, encontramos es un alto y después un alto más bajo. Entonces, como así? Pero aquí me aparece hacia abajo y aquí me aparece hacia arriba. Eso es una divergencia, lo que igual, pues obviamente, estas se dan cuando, por ejemplo, la tendencia marcada por el MACD no se corresponde con el comportamiento del precio. Entonces, por ejemplo, el indicador, digamos, de lo que hace es mostrarme la fuerza alcista, pero el precio se mantiene hecho lateral o está bajando. Entonces, imagínense, yo tengo acá en mi indicador un histograma con volumen positivo, o sea, en verde, que me quiere indicar que es algo alcista, pero yo voy a mirar el mercado y lo que hace es que está bajando. Entonces, eso es, digamos, como una incongruencia en la información. Entonces, indican que el comportamiento del mercado podría estar a punto de cambiar y es necesario actuar, obviamente, con precaución. Las divergencias, digamos que en trading suelen utilizarse como un filtro para, por así, descartar operaciones o también como para tú poder entender o poder ver un poco cómo es que el indicador está actuando o cómo es lo que posiblemente puede suceder en el mercado. Bueno, antes de ya pasar a enseñarles o hablar de cómo es que se configura el indicador MACD para hacer trading y hablar un poco de las estrategias que tenemos para utilizar para, obviamente, con el MACD, quiero que ustedes tengan una información muy importante, porque así como es importante también conocer y aprender, también es importante que ustedes puedan ganar mientras que lo hagan. Y existe una manera que la cual ustedes lo pueden hacer, pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que les dé esta información. Muchísimas gracias, Luis. Y cuando hablamos de trading y cuando hablamos de trading profesional y ganador, definitivamente hablamos de estrategias. Estrategias
que los profesionales establecen a largo y mediano plazo para que finalmente podamos ver ganancias en nuestros movimientos y en nuestros trades. No es fácil hacer estrategias ganadoras, no es fácil establecer trades ganadores, no es fácil aprender a leer en el mercado y definitivamente no es una tarea sencilla. No es algo que ocurra de un día para el otro y no es algo que se pueda hacer de forma descuidada. Es por eso que nosotros ofrecemos unas herramientas, unas ayudas que estarán a su mano para las personas que deseen ganar de forma constante y profesional. Esperamos que aquellas personas que aún no tienen este servicio, que aún no han aprovechado estas herramientas y que quieren empezar el año con un buen pie, que quieren empezar el año ganando, tomen en consideración esta información, ya que tenemos el servicio Green Forex. El servicio Green Forex es un servicio para aquellas personas que quieren operar en el mundo del Forex, en el mundo del mercado de divisas. Nuestro equipo de profesionales que son traders profesionales con muchísimos años de experiencia y que pertenecen a los más altos círculos de trading de Europa, al igual que de Estados Unidos, además de parte del equipo de América Latina, nos ayuda a establecer entre 2 a 3 a 5 trades a la semana para que ustedes puedan operar de forma exitosa. Esto les va a llevar a ustedes tener una estrategia a mediano y largo plazo en el que verán cómo se multiplican esas ganancias y cómo empiezan el nuevo año alcanzando sus metas financieras. Para activar este servicio de Green Forex, lo único que tienen que hacer es solicitarnos información al número que ven en pantalla. Muy sencillo. Por aquí también nos pueden solicitar toda la información. El número es 434-692-926331 o info@institutoespanoldelabbolsa.com. Estamos respondiendo siempre preguntas, comentarios. Por aquí también estamos enviando lo que sería la query line o la línea de ganancia, en el que pueden revisar trade por trade las operaciones que se han hecho en este servicio desde su inicio en el año 2019, específicamente en el mes de noviembre, y así podrán ver claramente de forma honesta, sincera, transparente, cómo funciona este servicio. Las personas que ven ese query line siempre nos comentan allí, van a ver operaciones ganadoras, perdedoras y operaciones que simplemente no quitaron ni agregaron nada. Porque nosotros en nuestro query line mostramos cada una de las operaciones para que con sinceridad y claridad ustedes puedan tomar la decisión y saber si el servicio de Green Forex es el más adecuado para ustedes. Asimismo, recuerden que también con el servicio de Green Forex ustedes van a recibir una guía de manejo de riesgo realizada por nuestro editor en jefe internacional, Mauricio Monti, quien suma más de 30 años en los mercados ya, y además el acompañamiento de los traders profesionales, el acompañamiento one-on-one. Como siempre les digo, se me queda corto este tiempo para darle de los detalles sobre este servicio, pero me gustaría que nos solicitaran información y así vemos si es un servicio que se adapta a su forma de operar y a sus objetivos. Si ustedes quieren ganar, si ustedes quieren ganar de forma constante, si ustedes quieren ganar de forma a mediano y a largo plazo, si ustedes quieren ganar de forma continua, este es un servicio para ustedes. Si ustedes no quieren estar 24/7 pegados al ordenador, si ustedes no quieren realizar estrategias y quieren dejarle este trabajo a los profesionales que llevan ya años en esto, esto es un servicio para ustedes. No importa en qué parte del mundo se encuentren, ustedes pueden hacer uso y provecho de este servicio. Si ustedes quieren obtener una información sencilla, rápida, fácil de entender, fácil de activar y con un equipo de atención al cliente que está más que dedicado al saber que ustedes no solamente cumplen con las operaciones que requiere el servicio, sino que también tienen todas sus dudas respondidas y pueden estar operando en hombro a hombro con los técnicos profesionales. Es un servicio que definitivamente se adapta a sus necesidades. Así que aprovechen, tenemos una promoción de fin de año. Si quieren aprovecharla, este es el momento. Sé que hay muchísimos que nos acompañan el día de hoy que ya tienen el servicio, pero aquellos que faltan, este es el momento. Así que este es el número, el correo, aprovechen, toda la información que las estaremos enviando por ahí. Cierren
en el año con una buena decisión y en el 2023, ya en el primer mes, ya puedan ver los beneficios de este servicio y les prometo que no se arrepentirán. Así es, así que de verdad aprovechen ese tipo de servicios, aprovechen ese tipo de información. Qué mejor que poder aprender y a la vez ganar de la mano de expertos. Qué mejor que poderlo hacer, obviamente, con personas que están capacitadas y personas que están, obviamente, que tienen ya años de experiencia en este tema, como lo es el tema del trading. Así que aprovechenlo realmente. Ahora, continuando con el tema, vamos a hablar un poquito de, obviamente, la configuración del indicador del MACD para poder hacer trading, porque antes de empezar a utilizar este indicador para, obviamente, operar, es importante saber cómo se configura. Y para, obviamente, las configuraciones, perdón, para, obviamente, al momento de entender cómo se configura, pues también lo utilizaremos y podremos combinarlo de ciertas maneras para poder así buscar las mejores estrategias en nuestra operativa. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues tenemos que nuevamente agregar indicador. Venimos acá a la parte de indicadores, buscamos el MACD, lo agregamos. Perfecto. Entonces, el MACD te permite, de hecho, a ti ajustar tres parámetros. ¿Listo? Te permite a ti ajustar el número de periodos de las dos medias móviles que se utilizan para trazar la línea del MACD y el de la media móvil que se usará para la señal. Entonces, una configuración utilizada por muchos traders y aceptada como la estándar, de hecho, es la siguiente. Ven aquí en la parte de configuración y es la media móvil lenta. La media móvil lenta pues va a ser, por ejemplo, una media móvil exponencial de 26 periodos, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Una media móvil lenta, la 26 periodos. La media móvil rápida de la línea del MACD, que sería una media móvil exponencial de 12 periodos. Y la media móvil para la señal sería una media móvil exponencial de 9 periodos. Hay otros que prefieren, digamos, que utilizar, por ejemplo, las configuraciones de 28, 14 y 9, respectivamente, pero ten en cuenta que estos valores podrían funcionar, digamos, bien en algunos casos, pero lo más recomendable es configurar el indicador de manera, digamos, como individual para cada gráfico de Forex. Esto se consigue, digamos, como a través del backtesting. Entonces, esta configuración que les estoy dando acá es como digamos, la estándar. Hay otras personas que prefieren utilizar la otra configuración, pero tú tienes que, a través del backtesting, revisar qué configuración se ajusta más a tu operativa, qué configuración se ajusta más a lo que tú estás buscando. Y esto lo vas a hacer no probando en una cuenta ni nada, sino haciendo un backtesting, o sea, yendo al pasado del mercado y ejecutando esa estrategia que tú utilizas. Si te das cuenta que la estrategia que tú usas, usando, digamos, como también el MACD como complemento, aún así te hubiese dado un profit, aún así te hubiese dado resultados, significa que esa configuración que estás utilizando en el MACD te funciona, te sirve, está bien. Si no, pues sencillamente pues vas a tener que buscar la configuración que más ajuste a lo que tú estás buscando si es que quieres implementar el MACD en tu estrategia. Entonces el backtesting pues de hecho consiste en aplicar una configuración al indicador y observar cómo se habría comportado en el pasado. Eh, digamos que se parte obviamente de unos parámetros iniciales, pueden ser digamos como los indicadores como tal arriba, pues, si tú quieres, y se van ajustando para que sus señales coincidan con puntos de entrada y salidas acertados. Para que la configuración por backtesting sea eficaz, tú tienes que hacerla para el activo y marco temporal en el que vas a operar. Vas a utilizar los parámetros que obtuviste en otro gráfico como tal y probarlo también. ¿Por qué? Porque si tú utilizas de pronto otro activo, utilizas de pronto parámetros de pronto que utilizaste en otro gráfico, pues puede ser contraproducente. Digamos, si tú lo que normalmente haces es operar en marcos temporales de 1 hora o de 4 horas y estás haciendo un backtesting en daily, en temporalidad diaria, pues, o sea, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, tienes que hacerlo, digamos, en los activos que normalmente operas y a su vez en los marcos temporales que tú normalmente operas. Bueno, pasemos a la parte que sé que todos estaban esperando y son las estrategias de trading utilizando el indicador de MACD. De hecho, pues las lecturas precisamente del MACD que hemos tenido anteriormente, pues se pueden utilizar para
elaborar estrategias que te den o que te digan cuándo entrar y salir del mercado y el tipo de operación que tú deberías de realizar. Ten en cuenta que para que tu lectura de mercado y tus estrategias sean más efectivas, pues es recomendable que no bases tus decisiones de hecho en un único indicador. Y es algo que te he repetido. Yo creo que si no lo digo en todas las clases es poco, o en todos los webinars que tenemos es poco. No puedes basar tus decisiones en un único indicador, ¿listo? Tú tienes que incorporar, de hecho, otros. Ten en cuenta que obviamente lo que es la acción del precio es importante para poder filtrar las operaciones y así poder reforzar tu operativa. De hecho, hasta a pesar de que yo te diga como que puedes incluir otros indicadores, aún así yo no te pido que tú tomes decisiones basadas en únicamente lo que te dice un indicador, sino que tú tienes que revisar sí o sí, y es algo que es básico para cualquier estrategia y cualquier indicador que tú utilices, la acción de precio, revisar en qué momento se encuentra el mercado, revisar si se encuentra en una zona de soporte, en una zona de resistencia, si estás en la mitad de un movimiento, si estás en la mitad de una tendencia. Todo ese tema y toda esta parte de acción de precio que ya hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, es importante que tú la revises para así poder tener mejores resultados. Vamos a empezar con una estrategia básica con el MACD. De hecho, pues se basa en utilizar los cruces de la línea del MACD con la señal para poder encontrar puntos de entrada y a su vez de salida, ya sea en largo o en corto. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerla por acá. A ver, vamos a tener aquí la herramienta de texto. Les voy a colocar acá. Estrategia básica con el MACD. Listo. Perfecto. Una estrategia básica con el MACD es la siguiente. Entonces, como les decía, pues se basa en utilizar los cruces de la línea del MACD con la señal para poder encontrar puntos de entrada y salida, ya sea en largo o en corto. ¿En qué consiste? Bueno, primero, no, cabe resaltar que esto es de primero, segundo, tercero y cuarto, no es que sean, digamos, como un orden consecutivo, no es que tengan que pasar uno tras otro, sino son, digamos, como solo únicamente como apuntes, ¿ok? Entonces, podemos tener, digamos, una opción y es que si la línea del MACD me cruza la señal al alza, pues vamos a tener, digamos, una operación en compra. ¿Ok? Si yo encuentro que la línea del MACD, la azul, me cruza hacia arriba, la señal me cruza hacia arriba, la línea naranja, voy a ejecutar una operación de compra. Si por lo contrario, la línea del MACD, la azul, me cruza la señal hacia abajo, pues vamos a ejecutar una operación de venta. Cuando nosotros, por ejemplo, tengamos una operación de compra en ejecución, tengamos una operación de compra, de hecho, abierta, y la línea del MACD me cruce la señal hacia abajo, vamos a cerrar esa operación de compra. ¿Ok? Entonces, en este caso, ingresamos acá y podemos finalizar ya sea, digamos, acá o acá, cuando yo vea que la línea del MACD me cruza realmente hacia abajo la línea de la señal. Si por lo contrario tenemos, digamos, una operación de venta abierta y veo que la línea del MACD me cruza la señal hacia arriba, la vamos a cerrar. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues es una estrategia, digamos, como básica de operativa que utiliza el MACD. Obviamente ustedes tienen que revisar muy bien el tema de la acción de precio porque posiblemente vamos a poder ver como situaciones como esta de acá, donde existen este tipo de cruces, pero que lo único que me están indicando es precisamente una pequeña lateralidad del mercado que posiblemente puede hacer que el mercado continúe subiendo y ustedes van a poder tener un mejor profit. ¿Ok? Segundo, vamos a tener, digamos, una estrategia un poquito más avanzada con el MACD. ¿Ok? Pero para esta tenemos, digamos, como dos apartados. Tenemos ya sea una para operaciones en compra y otra para operaciones en venta.
Listo, discúlpenme por acá. Por acá colocar los puntos que hacen parte de esto. Listo. Y eso sería para en venta. Pero esto, segundo esto. Es un poquito más avanzada. No por ser avanzada significa que sea más difícil, solo es un poquito más avanzada. ¿Listo? Igualmente les voy a dejar acá las dos en pantalla para que ustedes lo tengan ahí. Listo. Para que ustedes vayan copiando, escribiendo lo que tengan que escribir. Entonces, pues de hecho, pues además de utilizar los cruces como señal de entrada, como encontramos precisamente en la estrategia básica como tal, pues se buscan situaciones de sobrecompra o de sobreventa. Y así podemos, digamos, como que también buscar mejores posiciones y además de esto, pues se descartan las operaciones en las que aparezcan divergencias. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la parte de buscar o, bueno, los puntos que hacen parte de la operativa en largo o de la operativa, digamos, como en compra, la cual debe cumplir las siguientes condiciones. ¿Listo? Entonces, atentos. Primero, el MACD viene de señalar una situación de sobreventa. Entonces ya sabemos que la sobreventa, como lo vimos anteriormente, es cuando encontramos que la línea del MACD se empieza a separar mucho de la línea de la señal, mostrando obviamente en el histograma un volumen negativo, fuerte, grande. ¿Ok? Segundo, la línea del MACD me debe cruzar la señal al alza. Tercero, no deben observarse, de hecho, divergencias entre el precio y el indicador. O sea, que por ejemplo, que les digo yo como tal, si por ejemplo yo encuentro, vale, este punto acá, un mínimo, un bajo más bajo, y yo veo aquí el MACD, tengo un bajo más bajo, perfecto. No se encuentra divergencia acá, ¿listo? Vamos a ver si pronto por aquí encontramos una pequeña divergencia para poderles mostrar un ejemplo. Pero en este momento no veo así una divergencia que pueda decirles. Digamos que podría ser algo como esto. ¿Ven que esto es hacia arriba? Yo vengo acá y aquí está hacia abajo. Eso es una divergencia. ¿Ven? Información distinta. Que tengamos un alto y este punto acá es un alto más alto. Pero acá tengo un alto y acá es un alto más bajo. Y eso me indicaba que precisamente que el precio iba a cambiar su dirección y en efecto, pues acá se fue a la baja. ¿Ok? Entonces, en este caso, no debe de haber ese tema. En este caso, no debería de haber divergencia. ¿Listo? Para este tipo de estrategia, no debería haber divergencia. Si se cumplen, pues obviamente las tres condiciones, lo que vas a hacer es entrar en una operación de compra. ¿Cuándo cerramos la operación? La operación se cierra si llega a aparecer una señal de sobrecompra, o sea, si ya vemos de pronto como un tema de sobrecompra, o en su efecto, si la línea del MACD pues te cruza la señal hacia abajo. ¿Ok? Para ventas, bueno, pues para las ventas, de hecho, pues primera condición, el MACD pues tiene que haberte marcado hace poco una situación de sobrecompra. Segunda situación, la línea del MACD debe cruzar la señal hacia la baja, o sea, hacia abajo. Tercero, no deben existir divergencias entre la dirección del precio y el indicador. No debe de haber divergencias. Cuarto, si digamos estas tres condiciones, esas condiciones se cumplen, tú vas a abrir una operación en corto o en venta, siempre y cuando únicamente si se cumplen estas condiciones iniciales, estas tres condiciones iniciales. Y quinto, pues si la operación, digamos que continúa y está dando un profit, pues la vas a cerrar cuando aparezca un aviso de sobreventa o en su efecto si el MACD te llegas a cruzar la señal hacia arriba. ¿Ok?
Cuando nosotros hablamos de pronto de un cruce, hablamos, digamos, por ejemplo, de crossover, ¿ok? ¿Y en qué consiste, digamos, como el MACD crossover? Bueno, cuando leas o escuches, de hecho, pues a otros traders hablar acerca del MACD, pues te encontrarás con el término, de hecho, crossover. Y lo harás muy a menudo. Y se refiere precisamente a los ya mencionados cruces entre la línea del MACD y la señal. También pueden, digamos que, detectarse en el histograma cuando no se vea ninguna barra por encima o por debajo de la línea cero. ¿Sí? La información que se obtiene cuando se produce un crossover es que el mercado está cambiando de sentimiento, está cambiando precisamente de sentimiento alcista a bajista o de sentimiento bajista a alcista. Si la línea del MACD estaba por encima y ahora es la señal la que está precisamente por encima, pues los vendedores están ganando fuerza y es posible que los precios vayan a bajar. Si era la señal la que estaba encima y ahora se ha cruzado el MACD y se ha puesto por encima, pues sencillamente significa que los compradores están ganando fuerza y es muy posible que los precios vayan a subir. Entonces, cuando nosotros hablamos de cruce, cuando les digo como no, cuando la línea el MACD me cruce la señal, esos cruces los van a conocer ustedes como crossover o MACD crossover, ¿ok? Ahora para ir finalizando, precisamente y terminar, digamos, la parte de las estrategias, pues vamos a hablar de cómo combinar el MACD con otros indicadores de Forex. Les voy a precisamente hablar de ciertos indicadores, los cuales ustedes pueden combinar con este otro indicador. Como ya pues les he indicado, pues coordinar el MACD con otros indicadores hará que tus estrategias sean un poco más fiables y en menos señales falsas. Entonces, algunas de las combinaciones más conocidas son las que vamos a ver, digamos, como a continuación. En ellas lo que se hace es utilizar la estrategia con el MACD básico o, por ejemplo, con esa estrategia, digamos, de MACD avanzada. Cualquiera de estas dos que les he mostrado, la van a poder utilizar con la combinación de estos indicadores sin ningún problema. De hecho, pues obviamente solo se ejecuta la operación cuando se cumpla una condición, una de pronto condición extra en el segundo indicador. Me explico. Por ejemplo, si vas a combinarlo con el RSI, ya sabemos que el RSI lo que nosotros hacemos es buscar zonas de sobrecompra y sobreventa. Entonces, si ya tengo mi estrategia, ya sea la básica o la avanzada en el MACD, se han cumplido las condiciones y además de eso en el RSI me está mostrando, por ejemplo, si yo estoy buscando compras y me está mostrando el RSI sobre venta, pues tengo una mayor fiabilidad de entrar en esa operación de compra. De hecho, pues el primero que vamos a ver es esta combinación de MACD y RSI. Los cruces precisamente de la línea del MACD y la señal pues deben ir acompañados de una directriz alcista en el indicador RSI para poder, digamos, abrir posiciones en compra o de una directiva, digamos, más bajista para poder abrir operaciones en corto. Pues el RSI, de hecho, se utiliza para confirmar la señal alcista o bajista en el MACD y buscar también esas zonas de sobrecompra y de sobreventa. Segundo, podemos utilizar el MACD y el estocástico. El cruce en el MACD pues debe ir acompañado por otro en la misma dirección en el estocástico. No es necesario que digamos sean simultáneos, pero la diferencia entre ambos no debería superarse digamos como de 3 o 4 velas. Es muy, muy importante también eso. ¿Ok? Hay otras personas que, por ejemplo, utilizan el MACD y las medias móviles. Pues de hecho es necesario que el precio se encuentre por encima de la media móvil. Por ejemplo, en un caso de un ejemplo, pues tenga que estar por encima de la media móvil de 50 periodos y también de la de 100 periodos para poder así considerar un crossover como una señal de entrada válida. Para las entradas, digamos, como tal en venta, pues el precio debe estar por debajo de estas dos medias móviles, de la media móvil 50 y la media móvil 100. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos al MACD y tenemos una divergencia con otros indicadores? Pues digamos que combinar el MACD con el indicador que obviamente más te guste para ese tema, ¿sí? Si aparece, digamos, una divergencia en este otro indicador con el MACD, te da una señal, digamos, de entrada, lo más recomendable es anular la operación. ¿Listo? En este caso, pues el segundo indicador actuará como filtro para poder descartar entradas. Entonces, el RSI, que son los indicadores que también se utilizan mucho para el tema de las divergencias, si tú ves una divergencia en el RSI y estás buscando una operativa como tal, lo mejor es anular esa operación y esperarte un poco más, ¿ok? Es muy importante. Bueno, para finalizar te quiero regalar unos pros y unos contras precisamente del MACD y ya con esto cerraríamos el tema de hoy. Y es que como pros, bueno, encontramos que el MACD nos va a ayudar a confirmar la dirección de una tendencia. También
nos avisa de posibles cambios en la dirección del precio y de cuándo una tendencia podría estar debilitándose. Tercero, nos da también señales de entrada y salida para operaciones en compra y en venta. Y por último, obviamente, pues por la gran cantidad de información que nos aporta, es una muy buena opción como indicador, es una excelente opción como indicador. Pero pues también tiene sus posibles, digamos, como contras, por decirlo así, las cuales podrían ser que puede resultar, digamos, un poco intimidante para de pronto personas o traders novatos cuando se ve por primera vez. Obviamente, es un indicador que cuando tú lo ves así por primera vez dices como, uy, es como difícil de entender, como de pronto un poquito tedioso. De hecho, es un indicador también retrasado que se traza con la información del precio, no predice los cambios antes de que sucedan, sino cuando ya están en curso. Ojo con eso, ¿sí? De hecho, pues en algunos casos sus señales pueden ser erróneas o pueden llegar de pronto a ser demasiado tarde. Cuando tú ves de pronto ese cruce y ya te has dado cuenta que hay una vela gigante que ya rompió, es como, bueno, un poquito tarde, pero puede pasar. De hecho, también en tendencias fuertes puede marcar de pronto zonas de sobrecompra o sobreventa mucho antes de que el precio vaya a cambiar de sentido también. Y eso lo vimos precisamente acá. Tense cuenta que aquí ya me estaba marcando zonas de sobrecompra, pero pues el precio todavía seguía subiendo, vino a bajar hasta este punto de acá. Y aquí el MACD ya me lo venía marcando, pero fue precisamente por una tendencia fuerte que hubo al alza. Bueno, ya vimos estrategias que te sirven con el MACD, una estrategia básica, una estrategia un poco más avanzada. Obviamente la combinación de estas con otros indicadores que es como la mejor estrategia que puede existir. Ya viste cómo el MACD puede ser y es un excelente indicador que te sirve como tal para poder ver el tema de las tendencias y los posibles cruces que existen en ella. Ya es ahora tu tarea hacer un backtesting de esta información que acabas de ver y combinarla con la estrategia que tú utilices. Es para mí un honor poder estar aquí una semana más contigo y poderte haber aportado. Espero que estés mejorando cada día más en tu trading. No siendo más, te extiendo un abrazo. Felices fiestas y ha sido un honor para mí estar aquí con ustedes. No se vayan sin antes una última información. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y por supuesto desearles a todos que disfruten esta época, que disfruten estos días tan especiales para estar con la familia, para estar con los seres queridos y que cierren este 2022 con las mejores decisiones, con el mejor pie. Esperamos acompañarles también en el 2023. Saben que siempre estamos para ustedes, así que no duden en comunicarse con nosotros. Recuerden también la promoción especial de cierre de año para aquellas personas que quieren ganar en Forex con un servicio de trades del servicio de Forex. Nos pueden solicitar la información por correo electrónico o por nuestro número de teléfono y feliz cierre de año. Hasta la próxima.